Hola a todos y todas y bienvenidos al primer vídeo de este curso de CATIA. Y bueno, vamos a empezar con abriendo el software de CATIA y os aparecerá, pues bueno, esta ventana. Entonces, esta ventana es de un módulo diferente al que vamos a trabajar nosotros, por lo tanto, o bien la podemos cerrar o bien vamos a darle a Start y abrir un módulo en el que vamos a trabajar nosotros, que sería dentro del Mechanical Design, vamos a abrir el Part Design. Vale, este módulo es para hacer, pues bueno, piezas individuales, sólidos y demás, lo que vamos a tratar nosotros. Bueno, una vez le damos al Part Design, lo que nos sale es este cuadro de diálogo en el que podemos poner el nombre por una parte, vamos a poner pieza 1 por ejemplo, y luego tenemos varias casillas para seleccionar. En esta primera casilla, que es Enable Hybrid Design, que esta no la vamos a clicar nunca, es decir, siempre la vamos a tener desactivada porque es un tipo de diseño que nosotros no vamos a utilizar. Y esta casilla también la seleccionamos, ahora veremos por qué. Y bueno, en principio ya estaría, le damos a OK y lo que va a hacer es abrirnos una ventana de el Part Design. Vale. Vamos a ver primero las herramientas, todas las herramientas, estas ventanas de aquí arriba, y luego veremos pues todas estas cajas para qué valen. Vamos a empezar, bueno, pues ya habéis visto que al darle a Start hay muchísimos módulos. CATIA es una herramienta muy potente, como podéis ver tiene infinidad de módulos, pero bueno, en principio nosotros vamos a utilizar solo el Part Design que está dentro del Mechanical Design. Luego por otra parte tenéis la ventanita de file, que bueno, al final es lo mismo de siempre, es para abrir uno nuevo, abrir uno para guardar y para guardar como. Lo demás, pues bueno, ahora mismo no es importante. Luego tenemos también el edit, que es pues salen varias opciones de deshacer y rehacer, copiar, pegar y luego bueno, esta de properties que luego veremos más adelante, pero bueno, en principio solo serían deshacer y rehacer y bueno, copiar y pegar. Luego en view, esto lo vamos a ver más adelante. En insert podemos insertar bodies, que es nuestro sólido, donde lo que es nuestro sólido, y geometrical set, que es donde vamos a poner la geometría de referencia, que luego veremos más adelante lo que es. Luego por otra parte, que esto es lo interesante de estas barras de herramientas, en tools tenemos dos principales, que sería customize y options. Vamos a darle a customize. Se nos abrirá un cuadro de diálogo en el que veremos cómo poner enlaces rápidos a módulos y restaurar la posición de barras de herramientas por si las ponemos, etcétera. A ver si se abre y lo vemos. En principio, el enlace rápido de los módulos viene muy bien a la hora de, pues bueno, de si vamos a cambiar entre módulos o si vamos a abrir uno nuevo para no tener que buscar y demás. Bueno, yo por ejemplo, bueno, se os abre el cuadro de diálogo y en Start Menu, que es el primero que os sale, aquí tenéis todos los módulos que tiene CATIA, todos absolutamente. Y bueno, como veis, en principio lo que nos va a interesar a nosotros es el Part Design. Entonces para ponerlo en el enlace rápido, yo lo tengo en enlace rápido, por ejemplo, lo voy a quitar. Ahora lo tengo quitado, como veis ha desaparecido de la derecha, es decir, que serían los favoritos. Y vamos a poner, pues bueno, están por orden alfabético, buscamos Part Design y le damos a la flecha de la derecha. Por ejemplo, aquí veis que tengo estos tres. Le doy a Part Design, flecha de la derecha, se me mueve a favoritos. A ver. Y ahora, ¿veis? Está aquí. Está en los favoritos, es decir, en un acceso rápido a los módulos. Yo tengo estos cuatro porque son los que más utilizo y bueno, siempre viene bien. Luego, el siguiente que vamos a utilizar sería el Toolbars, que es para restaurar la posición de todas estas barras de herramienta que vemos aquí arriba. Bueno, tanto a la derecha como abajo. Si se nos pierde una o si no encontramos alguna barra de herramientas, venimos aquí. Esto es Tools, Customize y Tools Bar. Entonces le damos a Restore Position, a aceptar y como veis se me van a pasar todas las barras de herramientas
a esta zona. Bueno, le damos a close. Vale, como veis, las tengo en la derecha y abajo. Yo puedo clicar en esta especie de barrita superior que viene encima de cada barra de herramientas. Las pasamos y la dejamos. Por ejemplo, queremos coger esta. Podemos sacarla y si a la vez, sin soltar el clic, a la vez pinchamos el Shift, es decir, clicamos en el Shift, la barra gira 90 grados, como podéis ver. Esto dependiendo, pues bueno, de si vosotros vais a colocar la barra aquí arriba o si la vais a colocar a la derecha, bueno, en cualquier posición, ya sabéis. Esto luego depende mucho pues del propio diseñador, de lo cómodo que esté con las barras y demás. Luego, otra cosa a puntualizar sería estas dos flechitas que apuntan hacia abajo, igual aquí que apuntan a la derecha. Estas flechas aparecen cuando tenemos barras de herramientas ocultas, es decir, hay tantas barras de herramientas que no caben todas en esta columna de la derecha y se ocultan hacia abajo en este caso. Por lo tanto, si clicamos en estas flechas, podemos sacar la barra de herramientas que está inmediatamente por debajo de oculta, vaya. ¿Veis? Y, por ejemplo, queda otra, vamos a sacarlas todas para que veáis cómo desaparecen las flechas. ¿Veis? Ya han desaparecido, significa que ya no hay más barras de herramientas. Bueno, por ejemplo, yo ahora mismo le doy a clicar, o sea, le doy a quitar, a cerrar esta barra de herramientas y no me sale ni aquí ni en la columna. Podéis hacer una cosa, ir a Tools, Customize y a Tools Bar y luego restaurar la posición como hemos hecho antes. Tools Bar y restaurar la posición como hemos hecho antes. O lo que podéis hacer es venís a cualquier barra de herramientas y le pincháis, le clicáis en el clic derecho encima de cualquiera de estas. Y aquí os salen todas las barras de herramientas que tenéis activadas. La que habéis cerrado saldrá sin el tick y las que tenéis con el tick serán las que podéis ver. Por lo tanto, pues bueno, yo voy a esta, por ejemplo, que es la que he cerrado, le doy al clic y como veis me aparece en la misma posición que antes. Bueno, vamos a cerrarla porque esta no me interesa. Vamos a sacar esta y por último vamos a sacar esta. Vale. Una vez tenemos esto, bueno, podemos ponerlas en la posición que queramos y demás. Vamos a ir a la otra opción que teníamos, que era Tools y Options. Y ahora nos aparecerá un cuadro de diálogo en el que, bueno, este cuadro de diálogo ya es más denso, tiene muchísimas cosas y, bueno, como veis, pues bueno, tiene cada módulo, se puede, pues bueno, variar tanto la interfaz como opciones y demás. Como veis, vamos a dar un vistazo rápido porque esto al final es ajustes de interfaz o del propio módulo. Entonces, bueno, no, yo os aconsejo que no toquéis mucho estas cosas porque al final, como viene por defecto, está bien, se puede, sabiendo lo que hacemos, se puede variar algo, pero bueno, en principio yo os recomiendo que no hagáis nada porque está bien así. Si alguno o si hay algún valiente que quiere, bueno, probar a modificar cosas y demás y toca algo que no que no sabía lo que era y bueno, pues la ha liado porque se ha modificado algo que no sabe lo que es y demás, puede venir aquí abajo a la izquierda del diálogo y pone que pues para resetear los parámetros como venían ya por defecto. Bueno, pues le clica y se resetean todos. Vale. Como veis aquí pone apariencia del árbol. El árbol es este de aquí que vemos, es decir, de la pieza 1 que sería nuestro archivo donde vamos a tener nuestro diseño. Nacen una serie de líneas en las que van, pues bueno, hay unos planos y unos ejes y luego está el geometrical set y el part body. Ahora vamos a ver, esto lo cerramos, ya os digo, si queréis mirar vosotros algo y queréis ir modificando, pues bueno, podéis hacerlo. Vale, ahora vamos a pasar a explicar el geometrical set, el part body, también estas barras inferiores que hay aquí, pero lo que voy a hacer es meter un archivo que tengo del Formula Student. Como veis,
pues bueno, esta es una mangueta delantera. Vamos a explicar primero lo que son las barras inferiores. Bueno, como veis aquí hay un acceso rápido a lo que es lo que hemos visto en File, ¿no? Que es lo de abrir un archivo nuevo, crear un archivo nuevo, guardar como y demás. Y aquí tenéis también el comando de deshacer y rehacer. Esta barra de herramientas de momento no la vamos a utilizar. Y luego aquí tenéis varias más que nada de vistas. Por ejemplo, vamos a empezar. Bueno, estos tres y el zoom se puede hacer con el ratón. Para manejar Katia con el ratón sería para moverlo en lo que es en el mismo plano, hacia los lados y hacia arriba y hacia abajo, es clicando en la ruleta del ratón. Clicamos en la ruleta del ratón y como veis se me mueve en el mismo plano. Yo lo puedo mover en el mismo plano, pero ni rotar, ni acercar, ni alejar. Vale, para girarlo, para rotar la pieza, habría que hacer la combinación de clicar o mantener pulsado la ruleta del ratón, que como veis se nos mueve como antes, y a la vez mantener el clic derecho, pulsar los dos a la vez, y como veis se nos cambia. ¿Veis? Y gira respecto a la cruceta que hay en medio, que es de un color rojizo. Como veis, rota completamente. Y para hacer zoom sería clicar en la ruleta y darle un clic en el botón derecho, manteniendo la ruleta en todo momento. Y acercamos y alejamos el ratón y se acerca y se aleja la pieza. Esto, bueno, pues ya os digo que con la práctica lo iré escogiendo mejor. Y bueno, pues estos tres y el zoom sería pues si estamos con un portátil, no tenemos ratón. Luego, este es para ver la vista normal al plano que pulsemos. Por ejemplo, yo le doy aquí y pues pulso esta cara. Lo que me va a hacer es una vista normal a esa cara. Este es para abrir varias ventanas. Por ejemplo, yo le doy y lo que me hace es abrir varias vistas y el isométrico. Yo luego en cada ventana puedo manejar lo que es las vistas y luego puedo hacer diferente. Lo desactivo. Vamos a poner la pieza bien. Y luego está este cubo que es de vistas rápidas. Por ejemplo, otra cosa que tenéis que saber es que en cada operación, por ejemplo, ya sean estas de aquí arriba, esta o aquí abajo, como vemos, hay una flecha negra apuntando hacia abajo. Eso significa que dentro de la misma operación hay varios apartados, varias suboperaciones o como lo queráis llamar, en el que clicamos. Como vemos se nos pone el ratón nos cambia. Entonces le damos y aquí vemos que el cubo y luego diferentes caras. Al final es ver vista isométrica, el alzado, perfil y planta. Ya os digo, el alzado, el anterior, el posterior, perfil derecho, izquierdo y planta superior e inferior. Le damos por ejemplo a este mismo y como veis se nos pone. Le damos perfil derecho, por ejemplo, se nos cambia, en fin, isométrico. Ahí está. Vale, la siguiente es la apariencia de la pieza. Por ejemplo, yo por defecto con la que trabajamos es esta, porque se ven los ejes, se ve la pieza, el diseño tal y como es. Si le damos a la de arriba del todo, se va a ver sin las aristas, sin ninguna arista, sin las marcas negras que venían. Una aproximación a la realidad, podríamos decir. Pero bueno, para el diseño, para la hora de diseñar no nos viene bien porque no se caracteriza muy bien la pieza, no sabemos aristas, redondeos, etcétera, no se ve bien. Entonces esto más que nada puede ser al que le interese trabajar así, perfecto. Pero a mí en particular no me gusta. Luego tenemos esta, que es que se ven algunas aristas, por ejemplo los redondeos no se ve, se podría acercar algo más a lo que es la realidad. Y luego tenemos diferentes vistas, como puede ser las líneas ocultas. Esto es cuando le pones un material, sale el material. Ahora mismo no tenemos material, por eso nos sale así. Si le pusiésemos aluminio, por ejemplo, saldría un color gris brillante como el del aluminio.
Luego tenemos esta vista, que es vista alámbrica, solo marca las aristas. Y luego la personalizada. Vamos a ponerla como lo vemos siempre. Así para el diseño es lo ideal. Y luego vemos aquí dos operaciones. En CATIA cualquier operación, cualquier cuerpo, cualquier plano, línea, punto, etcétera, se puede ocultar y volver a ver. Por ejemplo, vamos a ver este plano que tenemos por aquí. Le podemos, veis que cuando nos ponemos encima sale una mano, clicamos botón derecho y nos salen un cuadro de diálogo de diferentes opciones. Podemos darle a Hide Show, que es ocultar o ver. Vamos a darle a ocultar y vamos a ver cómo el plano desaparece. Y el plano desaparece. Bien podemos ir aquí y ver que está oculto, que sería este de aquí. Y le podemos volver a ocultar. O bien podemos ir a este cuadro de aquí. Ocultar, es decir, vamos a volverlo a ver. Si le clicamos y le damos a este de aquí, también lo oculta y lo vuelve a poner. Si le damos aquí, eso es, vamos a ocultarle y vamos a ver que este apartado de aquí, ¿para qué sirve? Vamos a clicarle y como vemos nos lleva como a otra interfaz, otra especie de mundo oculto, ¿no? Este sería el mundo oculto de CATIA. Aquí es donde nosotros trabajamos y donde tenemos todos los bodies, todas las piezas que queremos ver, etcétera. Y si le clicamos aquí, nos vamos al mundo oculto. Es decir, donde está todo lo que hemos ocultado, lo que no queremos ver. Por ejemplo, veis que aquí está el plano que hemos ocultado. Le damos aquí, le damos otra vez a que se vea y volvemos al mundo en el que nosotros trabajamos. Por ejemplo, si yo cojo todo el body y le oculto, vemos que en este está aquí. Vemos que está en el mundo oculto. Bueno, vamos a volverle a poner, botón derecho, Hide Show y ya está. Vamos a volver al mundo en el que trabajamos. Y como vemos, pues bueno, en principio sería esto. Luego vamos a ver, bueno, luego en las barras inferiores tenéis aplicar el material, que es lo que os he dicho antes. Y luego medir. Medir, pues bueno, le clicamos y podemos medir de un eje a otro, por ejemplo, si clicamos en este círculo y en este de aquí y nos marca nos mide la distancia entre los dos ejes, que sería 30. Y esta herramienta es para medir también, pero en concreto, pues bueno, superficies o diámetros, áreas, etcétera. Y bueno, de aquí nada más que tengamos que saber. En principio es esto. Ahora vamos a ver, bueno, ya hemos visto todas las herramientas, todas las herramientas tanto superiores como de la derecha y como inferiores. Y con todo esto, pues bueno, podríamos empezar a trabajar con el tema este. Entonces, ahora nos vamos a ir a algo también bastante importante a la hora de diseñar, de hacer un buen diseño, que sería los elementos de referencia. Voy a ocultar primero todos los que yo tengo para crear nuevos y que veáis cómo funcionan. Como hemos visto, a nosotros se nos va a crear unos ejes cuando creemos el nuevo archivo de Part Design. Se nos van a crear unos ejes como estos y a partir de aquí nosotros podemos empezar a crear elementos de referencia. Los elementos de referencia vienen muy bien a la hora de estructurar bien, de diseñar bien, de crear diferentes planos para crear otras geometrías, etcétera. Vamos a empezar viendo lo que podemos hacer con los puntos. Por ejemplo, vemos que nos sale el cuadro de diálogo de puntos. ¿Y qué tenemos? Pues bueno, lo primero que tenemos son coordenadas. Por defecto nos va a coger el origen de coordenadas y vemos que tenemos el eje X en esta dirección, el Y en esta y el Z en esta dirección. Si le cambiamos las coordenadas, veis que se mueve el punto, 50 en X, vamos a poner 30 en Y
y vamos a poner, por ejemplo, 100 en Z. Y como vemos, alejamos un poco, como vemos, a ver, perdón, ahí, como vemos, tiene las coordenadas 50 en X, 30 en Y y 100 en Z. Vamos a poner en Z menos, por ejemplo, unos 20 para poder verlo bien. Y bueno, en coordenadas en principio únicamente estamos a darle OK. Luego si queréis crear coordenadas a partir de otro punto, pues bueno, le damos a... Perdón, voy a quitar esto así. Le damos al punto y vamos a crear un punto a partir de o este mismo punto de aquí. Si le clicamos vemos que las coordenadas son respecto del nuevo punto, o podemos clicar incluso cualquier punto de nuestra pieza. Por ejemplo, vamos a ver si tenemos algún punto aquí. A ver si nos coge algún punto. Aquí. Veis que en lo que es esta arista de aquí, nos coge este punto, es decir, la terminación final. Si le damos ahí, pues bueno, nos crea un punto con las coordenadas respecto de ese punto. Ahora le damos OK. Luego, las otras opciones que tenemos sería en curva, es decir, cualquier tipo de curva que tengamos, ya sea tanto de sólido como en un sketch, le clicamos. Y como vemos nos lo hace en el punto que es no es el punto este azul que vemos aquí. Veis cómo nos lo pone todo el rato respecto de esa curva. Luego podemos hacer ya sea con distancia en la curva, distancia a lo largo de alguna dirección que le marquemos, o el ratio. El ratio podríamos decir que es un tanto por uno, es decir, un porcentaje pero en tanto por uno. Como por ejemplo si le ponemos el ratio de 0,5 estaría en el 50% de la longitud de esa curva. Si le ponemos 0,2 pues bueno, estaría en el 20%. Y aquí bueno, tenemos unos botones rápidos de middle point, que sería, lo pondría en la mitad, en 0,5, en el 50% de la longitud y demás. Vamos a cancelar y vamos a darle otra vez a ver que nos sale en un plano, por ejemplo, en un plano. Pues si le clicamos en el plano, por ejemplo, ZI, clicamos en este de aquí, veis como si pongo el ratón encima del I, me coge solo el eje Y. Si le pongo en el Z, me coge solo el eje de Z, pero si le pongo en esta especie de L, me coge lo que es el plano entero. Igual abajo e igual aquí. Le pongo el ratón aquí encima y me coge el plano. Y luego en el plano, pues ya sea por dos coordenadas que le pongamos, vamos a ponerle 100 y 100. Y bueno, 100 y 50. Ahí. Y como veis se nos ha creado aquí. Si le clicamos dos veces, nos sale para modificarle y demás. Igual que los demás, una vez creado se puede volver a modificar perfectamente. Y bueno, para borrarle, pues le clicamos encima y le damos al botón de suprimir y nos lo quita. Y por último, tenemos between, que crearía un punto entre otros dos puntos que seleccionemos. Por ejemplo, vamos a ver cómo entre estos dos puntos vamos a clicar en uno y en otro y nos sale un ratio. Le podemos dar a el punto medio o le podemos seleccionar nosotros un ratio. Vamos a ponerle el 20% de 0,2 y nos sale al 20% de la distancia. Nos sale referenciado respecto al punto 1, pero por ejemplo, si le damos aquí a reverse direction, lo que hace es nos lo referencia sobre el segundo punto, es decir, al 20% de esta longitud, pero respecto del punto 2. O también lo que es lo mismo que este botón sería esta flecha, que como veis, en cuanto nos ponemos encima, se cambia el ratón. Pues le clicamos y cambia la referencia de nuevo, cambia la dirección. Vale, vamos a darle a OK y como veis nos ha creado un nuevo punto. Y luego por último
Bueno, también tenemos tangente a una curva, pero bueno, algo que puede ser interesante a la hora de crear referencias sería este comando, que sería crear un punto en el centro de una circunferencia, una elipse y una esfera. Nos pide que cliquemos pues, un círculo, una esfera o una elipse. Pues nosotros vamos aquí y le podemos, veis que esto es un agujero, que donde iría el anclaje del trapecio. Pues le clicamos aquí mismo, en el círculo. Y como vemos, ahora se ve mejor, se ve el punto en el centro. Le damos a OK y lo que nos crea es un punto en el centro. Como vemos, vamos a ver cómo nos crea otro punto aquí mismo, en el centro de lo que es la mangueta. Vamos a clicar en este y nos crea un punto aquí, en el centro. OK. Vale, pues ahora, bueno, ya hemos visto todo, la referencia, los elementos de referencia en cuanto al punto. Vamos a ver lo que es la línea. Tenemos lo mismo. Al final nos sale un cuadro de diálogo, tenemos diferentes opciones, vamos a ver las más relevantes. Para crear una línea en cuanto a 2 puntos, podemos elegir 2 puntos cualquiera y lo que va a hacer es crearnos una línea. Bueno, como veis aquí, está marcado que sea de 50 de longitud, se puede regular. Se puede hacer un mirror, es decir, un espejo, que esto significa que lo crea hacia los dos lados, es decir, crea la línea hacia la derecha, y si le doy aquí la crea hacia la derecha y hacia la izquierda. Bueno, vamos a poner aquí 10, por ejemplo, lo crea a 10. Vamos a quitar el mirror extending, eso es, y lo crea desde el punto 1. Si aquí, por ejemplo, pongo 0, lo que hace es crear directamente la línea con la longitud de punto a punto. Lo que estoy haciendo aquí es aumentar la longitud. Como vemos aquí, el punto 2 lo aumenta 10 milímetros en este caso, respecto del punto 2. También lo podemos variar moviendo aquí, moviendo esta flecha de aquí. Pero bueno, vamos a ponerlo a 0 para que cree la distancia exactamente de punto a punto. Le damos a OK. Vamos a ver otras opciones que tenemos. Por ejemplo, un punto y una dirección. Pues vamos a ver. Podemos coger cualquier punto. Por ejemplo, este de aquí. Ya os digo que podéis escoger puntos que hayáis creado, el punto del origen o incluso puntos del body, dentro de la geometría que hayamos creado. Bueno, la manipulación del árbol es con la ruleta hacia arriba y hacia abajo. Vamos, es bastante intuitivo. Entonces, lo que decíamos, elegimos un punto, que hemos elegido este de aquí, y vamos a elegir una dirección. Podemos elegir cualquier dirección clicando en cualquier eje, o incluso si seleccionamos un plano, lo que hace es nos selecciona la dirección perpendicular a ese plano. Si le damos a reverse direction nos selecciona bueno, hacia el otro lado. Y aquí, por ejemplo, como no tenemos 2 puntos, solo tenemos un punto y una dirección, tenemos que elegir nosotros la longitud. Bueno, vamos a dejar 50 y en Start, por ejemplo, si lo modificamos a 10, lo que hace es moverlo, es decir, mover el inicio de la línea a 10 milímetros respecto del origen, en la misma dirección en la que va la línea. Vamos a darle OK y como veis nos ha creado una línea con su punto inicial a 10 milímetros y que mide 50. Bueno, mide 50 menos los 10 que le hemos hecho, claro. OK. Vamos a ver otras opciones que tiene la línea, como ángulo respecto a una curva. Vamos a clicarle a la curva y nos pide el soporte, que lo coge por defecto, y un punto.
vamos a coger un punto, pues ya sea, puede ser un punto de la misma línea o cualquier punto de aquí. Vamos a escoger este por elegir otro, y como vemos, pues nos pone con un cierto ángulo. Para que lo veáis mejor, voy a poner el punto en la misma línea porque se ve mejor el ángulo, como veis. Y si queremos, por ejemplo, el soporte, seleccionar un plano, por ejemplo, bueno, este plano, a ver, no nos lo permite. Vamos a coger otro soporte, como vemos este sí nos lo permite, y lo que hace es, a ver, lo que hace es coger el plano este de soporte para crear el ángulo. Bueno, sin más, podemos coger a 50, por ejemplo, y nos mueve. Ok. Y como vemos, ya tenemos las líneas. Ahora vamos a mirar los planos. Los planos, pues bueno, estos sí que son más de ayuda. Vamos a ver lo primero, que sería un offset, es decir, podemos elegir cualquier plano de coordenadas, ya sea el IZ, XY, XZ. Si le clicamos, lo que hace es nos coloca un plano paralelo al que hemos seleccionado, al de referencia, y con un offset que le podemos meter la longitud que queramos en milímetros, pues le ponemos 100 y ok. Vamos a ver otra operación, que sería la de paralelo al plano y respecto a un punto. Es decir, si por ejemplo queremos crear un plano en este punto de aquí y que sea paralelo, ya sea bien al IZ o al XY, por ejemplo, vamos a poner al XY, nos pide una referencia, que sería el plano al que queremos que sea paralelo, y un punto. Vamos a darle a este de aquí, y como vemos nos ha hecho un plano pues paralelo a este en este punto. Ok. Luego tenemos otras opciones, ya os digo, luego esto podéis jugar vosotros con lo que veáis, pero bueno, ángulo a un plano, que aquí necesitaríamos un eje de rotación. Vamos a seleccionar, por ejemplo, la referencia es el plano respecto al que queremos que gire, y vamos a ponerle pues normal. Como vemos, nos lo gira 90 grados respecto a ese plano. Y luego podemos tener, en fin, ya veis que hay muchísimos tipos de operaciones. El between es igual que el punto, elegimos dos referencias de plano y ya está. Pues bueno, de momento el vídeo es este. Vamos a hacer, en el siguiente vídeo haremos lo que es un sketch. Explicaremos todas las operaciones que hay dentro de un sketch, cómo tiene que estar restringido, etcétera, y empezaremos algunas operaciones sencillas de creación de geometría. No os he dicho que toda la geometría, todos los elementos de referencia se crean en la geometría auxiliar. Todos van directamente aquí, es decir, si queremos buscar este plano, por ejemplo, como veis, se activa esto y toda la geometría que hay aquí es la que hemos creado. Si clicamos en cualquier geometría, botón derecho, le damos a Properties, le podemos cambiar el nombre. Aquí en Future Properties le podemos cambiar, podemos poner plano pues 24, por ejemplo, plano 24, y como veis nos sale el nombre. En principio esto sería todo, y bueno, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo.